A religious mindset attempts to replicate results at the price of process. The religious mindset substitutes inspiration with imitation. It replaces revelation with repetition. Wow, people of God. Wow, pueblo de Dios, gracia y paz a todos ustedes en el poderoso nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Son todos muy bienvenidos a este servicio de socios aquí en el estudio de God's Heart TV. Quiero que comencemos este tiempo juntos con un momento de oración. Oremos ahora mismo. Señor Jesucristo, estamos conectados aquí, en este momento, para tu gloria. Ayúdanos a permanecer alertas espiritual y mentalmente en este tiempo de comunión, de meditación y oración. Manifiesta tu fortaleza en nuestras debilidades. En el nombre poderoso de Jesús oramos. Y el pueblo de Dios dice, amén, amén, amén. Tengo una palabra de aliento para ti hoy, una palabra de exhortación sobre los peligros de una mentalidad religiosa. Y esto será tomado de una historia del Antiguo Testamento. Está contenido en dos pasajes, en 2 de Samuel, capítulo 5, y también en 1 de Crónicas, capítulo 14. Pero para el mensaje de hoy voy a leer el relato de 1 de Crónicas, capítulo 14. Así que por favor, los animo a que abran conmigo sus Biblias en esta porción. 1 de Crónicas, capítulo 14. Desde el versículo 8 hasta el versículo 17. Y una vez más voy a leer la historia y realmente resalta los peligros de una mentalidad religiosa. Una cosa es empezar en el espíritu, pero otra cosa es permanecer en el espíritu. Mientras nos preparamos para leer la escritura, puedes decirle eso a tu vecino o dilo ahora mismo. No comiences solo en el espíritu. Permanece en el espíritu. Mantengamos esto en nuestros corazones mientras leemos esta porción. A medida que leamos los versículos, voy a enfatizar algunas lecciones prácticas de vida que se desprenden de este relato. Se trata del rey David. Versículo 8. Oyendo los filisteos que David había sido ungido rey sobre todo Israel, subieron todos los filisteos en busca de David. Y cuando David lo oyó, salió contra ellos. Bueno, vamos a hacer una pausa en la historia aquí, porque ya hay una lección muy grande aquí. Quiero que pienses en esto. Dios había estado equipando a David en privado mucho antes de ungirlo en público. Él estaba siendo preparado espiritualmente mucho antes de que la batalla estallara físicamente, porque la unción atrae ataques. No te sorprendas cuando las bendiciones vengan acompañadas de batallas, para recordarnos cuánto necesitamos a Dios. La munición seleccionada por tu enemigo
es un indicio de su temor hacia ti. Esta es una afirmación profunda. Estoy citando al profeta T.B. Joshua. Lo diré otra vez. La munición seleccionada por tu enemigo es un indicio de su temor hacia ti. El diablo no desperdicia atención en aquellos que no amenazan su reino. ¿Por qué me detengo a enfatizar este punto, hijos de Dios? Antes incluso de entrar en el foco principal de esta historia, este es un punto de reflexión, porque somos muchos los que hoy caemos en la trampa de atribuir el retraso al bloqueo del diablo en lugar de la edificación de Dios. Lo que muchos de nosotros vemos como un retraso, estoy orando por esto, pero aún no ha sucedido. Esperaba esto en mi carrera, todavía no ha sucedido. Estoy esperando que esto pase, estoy buscando a Dios por esto, pero no he visto resultados visibles. Lo que ves como un retraso es Dios edificándote, no el diablo bloqueándote. Como cristiano, es común que hoy en día la gente atribuya su retraso o su decepción a la obra del diablo. El diablo me ha bloqueado. El diablo está detrás de esto. El diablo me ha impedido cumplir mi destino. Mientras que en lugar de que el diablo te bloquee, en realidad es Dios quien está edificándote, preparándote y equipándote. Pero si estás tan enfocado pensando en cuál es la causa de este bloqueo, es posible que te pierdas el proceso de edificación. ¿Por qué debe Dios edificarnos? ¿Por qué debe Dios equiparnos? Porque las bendiciones traen batallas. La unción atrae el ataque. El favor de Dios atrae la envidia del hombre. Por eso debemos estar equipados. El problema hoy es cuando, por impaciencia o por ambición del hombre, tomamos acciones para adelantarnos al tiempo de Dios o tratamos de adelantarnos al proceso de Dios. Pero al saltarte las pruebas, te pierdes el equipamiento. Si te has saltado la edificación, entonces no estás equipado para la batalla. Lo que muchos de nosotros estamos viviendo hoy es el proceso por el cual Dios nos está edificando. Puedes decirle eso a tu vecino ahora mismo o decirlo si estás solo. Estoy siendo edificado, no bloqueado. Estoy siendo fortalecido, no detenido. Dilo otra vez. Estoy siendo edificado, no bloqueado. Estoy siendo fortalecido, no detenido. Mi retraso no es una negación. Así como Dios estaba equipando a David en privado antes de ungirlo en público, como hijo de Dios, lo que estás pasando es parte del proceso de edificar tu carácter. Una palabra de advertencia. Si asciendes por el don, puedes caer por el carácter. O déjame decirlo aún más claro. Si solo asciendes por el don, seguramente caerás por el carácter. No seas llevado por tu don a un lugar donde tu carácter no puede sostenerte. Tu don puede conducir a la grandeza del hombre, pero se necesita carácter para tener la grandeza de Dios. Tu don puede entretener a los hombres, se necesita carácter para llamar la atención de los ángeles. Esta es solo una pausa en esta historia para pensar en este punto.
En el momento en que los filisteos supieron que David había sido ungido, comenzó el ataque. No te sorprendas cuando aquello por lo que estás orando atrae la atención de aquello contra lo que estás orando. Dios debe edificar tu carácter, porque lo que se edifica en privado te capacitará para enfrentar los ataques en público. La unción atrae el ataque. Continuemos leyendo esta historia. Primera de Crónicas 14, versículo 9. Y vinieron los filisteos y se extendieron por el valle de Refaim. Versículo 10. Entonces David consultó a Dios. Esto es muy importante. Muy importante. Antes que nada, antes de establecer sus tácticas, estrategias y planes militares, ¿cómo vamos a enfrentar a los filisteos? Su primera fuente fue Dios. Entonces David consultó a Dios, diciendo, ¿subiré contra los filisteos? ¿Los entregarás en mi mano? Y Jehová le dijo, sube, porque yo los entregaré en tus manos. Gracias, Jesús. Subieron pues, de acuerdo con esa instrucción, con esa dirección. Subieron pues a Baal Perasim, y allí los derrotó David. Dijo luego David, Dios rompió mis enemigos por mi mano, como se rompen las aguas. Él no dijo, yo he derrotado a mis enemigos con mis manos. Mis tácticas han derrotado a estos enemigos. Mi fuerza militar superior ha derrotado a estos enemigos. Las habilidades y el talento de mis hombres y el mío propio han derrotado a estos enemigos. Aunque, por supuesto, habrán jugado un papel en la victoria. Pero David no dijo eso. Él dijo, Dios rompió mis enemigos por mi mano, como se rompen las aguas. Por eso llamaron el nombre de aquel lugar Baal Perasim, que literalmente significa maestro de los avances. Versículo 12. Y dejaron allí sus dioses, y David dijo que los quemasen. Hay mucho en qué pensar. Hagamos una pausa. La evidencia de la autenticidad de la relación de David con Dios se demostró en su actitud antes de la batalla y después de la victoria. Antes de la batalla, David buscó el rostro de Dios. Después de la victoria, David glorificó su nombre. La intensidad de la batalla y la inmensidad de la victoria no apartó su enfoque de Dios ni su dependencia de Dios. Esta es una gran lección para todos nosotros. Hoy, cuando llega la batalla, ¿a quién buscas? ¿De quién es la opinión que buscas? ¿De quién es la dirección que buscas? ¿De quién buscas el consejo? ¿A quién confías tu corazón cuando llega la batalla? Mira, en este momento sabemos que estamos hablando de una batalla física. Me refiero, por supuesto, a las batallas que la vida puede traer. No solo batallas físicas, sino también emocionales, financieras y matrimoniales. Desafíos en la salud, en el trabajo, en la carrera. Solo nómbralos. Batallas. ¿A quién buscas antes? Cuando sabes que se avecina una batalla, ¿a quién buscas? Y cuando llegue la victoria, ¿a quién le atribuirás la gloria? La evidencia de la relación de David con Dios, cómo Dios lo había equipado en privado antes de ungirlo en público, fue su actitud antes de la batalla y después de la victoria. Además, quiero que tomes nota. No atribuyó la victoria a su fuerza. No atribuyó la victoria a sus habilidades.
no atribuyó la victoria a la fuerza de sus hombres ni a la suya propia. No se atribuyó ningún mérito por la victoria. Los despojos del éxito no arruinaron su espíritu. Su conquista no dio lugar a ceder. Por eso, inmediatamente después de la victoria, glorificó a Dios, pero no solo eso, quemó los ídolos en lugar de conservarlos como trofeos. Algunos de nosotros estamos ocupados jugando con lo que se supone que debe ser quemado. David sabía que la fuente de su victoria era Dios. Por eso no le dio espacio al diablo después de la victoria, coleccionando esos ídolos como trofeos. Él reconoció a Dios, glorificó a Dios por la victoria. Eliminó toda forma de idolatría. Y el resultado de esto se refleja en lo que sucede después. Así que sigamos leyendo en el versículo 13. Y volviendo los filisteos a extenderse por el valle. Pueblo de Dios, esta es una historia interesante. Acababan de ser derrotados. David había ganado la victoria por la mano de Dios, después de buscar la opinión de Dios. Pero los filisteos atacaron exactamente la misma área. No pienses que la victoria de hoy te asegura automáticamente la victoria de mañana. Que hoy hayas vencido no te califica automáticamente para vencer mañana. Dios da gracia para cada día. Debes depender de su gracia cada día. Espero que sigan lo que les digo aquí, hijos de Dios. Atacaron exactamente la misma área. Que un área de tu vida sea atacada y por la gracia de Dios venzas, no significa que seas automáticamente inmune a los ataques en esa misma área. Si David hubiera atribuido el éxito a sí mismo, o estuviera ocupado jugando con los trofeos de victorias pasadas, no habría tenido la sensibilidad para reconocer la revelación necesaria para la decisión presente. Porque si leemos lo que pasa, David no dio por sentado que la táctica que utilizó la última vez funcionaría esta vez. No se limitó a concluir, bueno, los filisteos atacaron aquí, Dios dijo que debía hacer esto, entonces repetiré el mismo proceso y obtendré la misma victoria. No. ¿Qué hizo? Leamos. Versículo 14. David volvió a consultar a Dios. Pueblo de Dios, no piensen que la estrategia de ayer funcionará hoy. Necesitas depender de Dios diariamente. Este es el peligro de una mentalidad religiosa, porque una mentalidad religiosa intenta replicar resultados a costa del proceso. Así lo hicimos, funcionó, seguiremos haciéndolo así. La mentalidad religiosa sustituye la inspiración por la imitación. Reemplaza la revelación por la repetición. David no repitió la misma estrategia en la batalla, repitió el mismo acercamiento a Dios. Tomen nota de esto. Él todavía corría hacia Dios en busca de una guianza. Él todavía corría hacia Dios en busca de sabiduría para saber cómo afrontar esta batalla. Él todavía buscaba la opinión de Dios. No solo concluyó que la guianza que recibió en la última batalla sería automáticamente la misma para la siguiente batalla. De hecho, si seguimos leyendo, Dios le dio una táctica diferente. Leamos. David volvió a consultar a Dios. Le dijo Dios, ya te he dicho lo que debes hacer. ¿Sigue el mismo camino? No. Y Dios le dijo, no subas tras ellos.
En la primera batalla, la instrucción del Espíritu de Dios fue subir. Si David hubiera sucumbido a una mentalidad religiosa, habría adoptado la misma estrategia y esperado el mismo resultado. Pero, ¿qué hizo? Buscó a Dios de nuevo. Y esta vez dijo Dios, no subas tras ellos, sino rodéalos para venir a ellos por delante de las balsameras. Y así que oigas venir un estruendo por las copas de las balsameras, sal luego a la batalla, porque Dios saldrá delante de ti y herirá el ejército de los filisteos. Hizo, pues, David como Dios le mandó, y derrotaron al ejército de los filisteos desde Gabaón hasta Geser. Y la fama de David fue divulgada por todas aquellas tierras, y Jehová puso el temor de David sobre todas las naciones. Pueblo de Dios, espero que entiendan la lección que estoy extrayendo de este pasaje. Es una lección práctica para todos y cada uno de nosotros hoy. Mira, la mentalidad religiosa busca sutilmente desconectar tu dependencia diaria de Dios. Si David hubiera sido abrumado por los despojos del éxito, o estar ocupado jugando con los trofeos de sus victorias pasadas, o atribuir los resultados a sus propios esfuerzos en lugar de la gracia de Dios, no habría sido sensible en buscar la dirección de Dios cuando llegó la siguiente batalla, aunque fue en el mismo campo de batalla. ¿Qué digo aquí, pueblo de Dios? Debemos tener cuidado con cualquier cosa que intente interferir con nuestra total dependencia de Dios para todo. Necesitamos a Dios en cada momento. Que estés en el lugar correcto con Dios hoy no te da el espacio para relajarte en el espíritu. Si te relajas en la carne, no te relajes en el espíritu. La victoria no debe dar lugar a la complacencia. Tus victorias de hoy no deberían generar complacencia mañana. Todo estuvo bien, lo superamos. Puedes estar tranquilo. Si te relajas en la carne, no te ablandes en el espíritu. Necesitas a Dios todos los días. Este es el peligro de la mentalidad religiosa. Reducimos las cosas de Dios a una fórmula que podemos aplicar independientemente del estado de nuestros corazones. La mentalidad religiosa no reconoce la importancia del corazón. Por eso podemos simplemente seguir un plan del hombre, incluso si inicialmente fue inspirado por Dios. Ahora lo convertimos en un plan que adoptamos independientemente del corazón. Puedes mirar este mensaje y decir, hermano Chris, ¿puede ser más práctico? ¿Cómo aplico lo que dices? No creo tener una mentalidad religiosa. Sé más práctico con lo que estamos hablando aquí. Si leer la Biblia se convierte en una rutina, cada día debo leer mi versículo, leer mi capítulo. Si la oración se convierte simplemente en un ritual, digo las palabras, pero no las siento, entonces el corazón ya no es necesario y el espíritu ya no puede inspirar. El cristianismo es una relación, no una religión. La relación está en el corazón. Sin la ayuda del Espíritu Santo, tus oraciones solo pueden impresionar al hombre y no llegar a Dios. Sin la ayuda del Espíritu Santo, leerás la Biblia solo para estar informado, no para ser transformado.
Puedes leer la Biblia no te leerá a ti. Sin la ayuda del Espíritu Santo, nuestro ayuno es solo una huelga de hambre. Hay que tener cuidado de no caer en una mentalidad religiosa que pone la mente o la forma por encima del corazón. Simplemente seguimos la tradición, la costumbre y la ceremonia. Esta es una palabra que exige una autoevaluación, incluso en las iglesias de hoy. Cuando vamos a la casa de Dios, desde la perspectiva de que estás asistiendo, vas solo porque es tradicional, el domingo debo ir a la iglesia, incluso si tu corazón no está en la iglesia. Eso es religioso. Podemos marcar la casilla que indica que hemos asistido a la iglesia. No recibiremos verdaderamente lo que cambiará nuestras vidas, incluso desde la perspectiva de aquellos que dirigen la iglesia. Los ministerios, la obra del Señor. Si todo está planificado de antemano, el corazón ya no es necesario. Si el guión ya está escrito, puede que falte el corazón. Si el guión está presente, no te sorprendas de que el corazón esté ausente. Puede convertirse en una ceremonia. Si todo está preparado de antemano en un guión, ¿cuál es la diferencia entre un servicio y un espectáculo? De ninguna manera estoy desalentando las buenas costumbres ni la asistencia regular a la iglesia, pero que algo sea regular no significa que deba volverse religioso, donde simplemente seguimos la forma, los movimientos, sin cuidar el corazón. Necesitamos inspiración del Espíritu Santo, no imitación del hombre. Necesitamos revelación del Espíritu Santo, no repetición de lo que ha funcionado en el pasado. Necesitamos una relación con Dios, no una religión. Ese es el mensaje que tomo de esta historia de David. Esto es un reflejo de la relación de David con Dios. Buscó a Dios antes de la primera batalla, glorificó a Dios después de la victoria, y cuando llegó otra batalla, no concluyó automáticamente que la misma estrategia funcionaría. Él volvió a buscar a Dios, pero esta vez la estrategia le fue dada de manera diferente. Porque David sabía que las tácticas militares no eran la fuente de su victoria, fue la fuente de esas tácticas. Era la fuente, Dios. La fuente detrás de esto determina la fuerza detrás de esto. Por eso necesitamos a Dios cada día, cada momento. Que hayas dado un paso en falso en el pasado no te descalifica. Y que hayas tomado la decisión correcta en el pasado no te califica. Muchos que son primeros serán últimos y los últimos serán primeros. Hay gracia para cada día. Que ayer estuve bien con Dios no significa que esté garantizado que esté bien con Dios hoy. Porque cada día tiene sus propias batallas, cada día tiene sus propios desafíos, cada día tiene sus propias pruebas. Por eso necesito a Dios cada día. La mentalidad religiosa es tan peligrosa porque utiliza cosas aparentemente de Dios, mientras desconectamos nuestra dependencia diaria de la fuente de Dios. Como dije al principio de este mensaje, es una palabra de aliento, pero es una palabra de exhortación, una palabra que llama a la reflexión. Pueblo de Dios, no se trata de la forma en que vences los obstáculos, se trata de aquel que vence. Todo se trata de Jesús. Debemos tener mucho cuidado con cualquier cosa que intente, ya sea directa o indirectamente, cortar nuestra dependencia de Dios, nuestra comunión con Dios y nuestro deber hacia Dios. Esa es la mentalidad religiosa. Esta estrategia funcionó, sigamos con ella.
Tu estrategia en la batalla puede cambiar. Tu acercamiento hacia Dios, no. Acércate a Dios y deja que su Espíritu te guíe. Esa es la respuesta. Así que, pueblo de Dios, este es el mensaje que quería dar, compartir con todos en la reunión de hoy. El peligro de la mentalidad religiosa. Debemos liberarnos del espíritu de la religión. ¿Cómo? Dependencia diaria de Dios. La dependencia diaria de Dios requiere una conciliación diaria del corazón. Revisando tu corazón diariamente, para que no juguemos con cosas que se supone que debemos quemar. David dio la instrucción de quemar esos ídolos. No intentes construir puentes con aquello que debe ser quemado. Si tu mano derecha te hace pecar, córtala. Mateo 5:30. Algunos de nosotros tomamos trofeos de victorias pasadas como si esto me ayudará a entender mejor el mundo. Ayudará al mundo para vencerte, no a que lo entiendas. Daré por concluido este mensaje en este punto. Sé que este mensaje contiene mucho material para reflexionar. Y ahora vamos a tener la oportunidad de hacer preguntas y comentarios. Si tienes algo del mensaje de hoy que te gustaría preguntar, o tienes una lección que te gustaría compartir con otros hermanos de Dios, aquí en la presencia de Dios, esta es una oportunidad para que lo hagas. Y oro para que el mensaje que han recibido hoy penetre profundamente en sus corazones para erradicar toda mentalidad religiosa en el poderoso nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias, hermano Chris. Este sermón realmente me tocó, porque creo que he caído en esa rutina de depender de victorias pasadas. Y yo diría que en el pasado probablemente los llamaría principios. Pero mi pregunta para usted es esta. Cuando nos encontramos en ese estado, ¿cuál es la mejor manera de conciliar nuestros corazones? Dijiste que primero debemos conciliar nuestros corazones. ¿Cuál es la mejor manera de hacerlo? Muy bien. Muchas gracias, hermano. Todos podemos saberlo. Si somos sinceros, puedes saber cuando tu corazón no está tranquilo. Puedes saberlo. Porque nadie te conoce mejor que tú mismo. Puedes intentar atribuirlo a otros factores o fuerzas, pero nadie conoce tu corazón mejor que tú. Si tu corazón no está tranquilo, si está perturbado, en primer lugar tenemos que identificar qué está causando esa perturbación. ¿Qué hay detrás de esa intranquilidad? Y si vamos a ser directos, lo que perturba nuestro espíritu como cristianos es el pecado. De cualquier manera, forma o modo en que se manifieste. Si reconocemos que la fuente de nuestra perturbación espiritual es el pecado, debemos reconocer igualmente que la solución es espiritual. A veces tratamos de enmascarar nuestra perturbación cuando nos involucramos en otras actividades para intentar olvidarnos de ello, o apartar nuestra mente de ello, o tratar de posponer para no abordarlo. Pero la respuesta es espiritual, y la respuesta no está muy lejos del arrepentimiento y de buscar el rostro de Dios para recibir perdón. Esa es la respuesta, hermano. No hay una fórmula. Esa es la respuesta. Nadie es perfecto. Por eso dependemos de la sangre que Jesucristo derramó en la cruz del Calvario por nosotros.
Pero creo que uno de los grandes problemas que tiene la gente hoy en día es que retrasan en resolver los problemas de sus corazones, porque no están verdaderamente preparados para lidiar con el pecado que ha causado la perturbación. Quizás porque hay un goce fugaz de ese pecado, o tal vez porque no han estado alerta para reconocer lo que realmente es. Hablo muy a menudo, por ejemplo, de este tema de la falta de perdón, de la amargura. Es una trampa en la que es muy fácil caer porque puedes ser engañado al pensar que estás justificado en albergarlo debido al mal que te hicieron. Pero lo que no te das cuenta es que al albergarlo estás infringiendo el mismo mandato que nos dio Jesucristo de perdonar. Así que aunque sea el daño hecho hacia ti, no que a sabiendas hayas hecho un daño a otra persona, pero el mal que te hicieron a ti, al albergarlo provocarás una perturbación en tu corazón. Así que este es un ejemplo de algo que a menudo no nos damos cuenta de reconocerlo. No nos damos cuenta de que esa es la causa de nuestra perturbación porque estamos nublados por el dolor del mal que nos han hecho o el sentimiento de que tal respuesta está justificada debido a lo que ha sucedido. Así que la luz de la palabra de Dios nos abre los ojos y nos muestra dónde debemos arrepentirnos y reconciliarnos con Dios. Y por eso escuchamos un mensaje como este. Escuchas la palabra de Dios y te lleva al lugar de reflexión, de evaluación. Y lo hermoso es que cuando nos volvemos a Dios con todo nuestro corazón, Él está listo y dispuesto a recibirnos, a perdonarnos, y el pasado termina. Por eso dije que los pasos equivocados que tomaste ayer no te descalifican. Satanás intenta usar la culpa del pasado para paralizarnos en el presente y evitar que tomemos las acciones correctas. Pero si escuchas un mensaje como este hoy, y ahora mismo, aquí y ahora, identificas dónde te has equivocado, pides perdón a Dios y te reconectas con Él, el corazón puede estar en paz y continúas tu viaje. Pero si demoras en ponerte a cuentas, entonces estás creando perturbación. Esto solo va a ir aumentando. No se va a solucionar intentando taparlo con trabajo duro o actividades recreativas o planes para culpar. No va a funcionar. Tienes que estar bien con Dios. Y para concluir, hermano, realmente no puedo dejar de enfatizar esto. Mis hermanos y hermanas en Cristo, no puedo dejar de enfatizar esto. Vivimos en un mundo donde no faltan las tentaciones y distracciones por todas partes. Todas partes. Y esta carne es débil. Somos débiles. Así que debemos tomar acciones de forma activa para ayudarnos espiritualmente. Ten un lugar en tu casa reservado para la oración. Cuando tu corazón está atribulado, ve allí. Cuando tu corazón está perturbado, ve allí. Ponte de rodillas ante Dios. Les digo que si buscan a Dios con sinceridad, identificarás lo que está causando ese problema. Y al llevarlo ante la presencia de Dios, la paz y el gozo serán restaurados. Pero muchas veces algo nos perturba y todo lo que nos rodea contribuye a esa perturbación en lugar de ayudarnos a resolverla. A veces necesitamos reservar un lugar. Mira, hoy hablé sobre el peligro de la religión. No digo, si voy a ese cuarto de oración, automáticamente mi corazón se tranquilizará. Estoy diciendo que encuentres un lugar en el exterior que te ayude a reconectarte en el interior. Ten un lugar reservado para orar. La vida está llena de distracciones. La vida está llena de tentaciones. No faltan cosas que intentan desviar nuestro enfoque y alejarnos de Dios. No faltan cosas. Pero tú te conoces a ti mismo, conoces tu corazón. Todos los que están escuchando ahora mismo, conocemos nuestros corazones. Puedes saber si algo te perturba. Puedes saber si tu espíritu no está en paz. Y si eres sincero y profundizas, la causa de esa perturbación es el pecado. Pero la sangre de Jesús es suficiente. Corre hacia Él.
Para citar nuevamente al profeta T.B. Joshua, si cometes un error, como nos ocurre a todos, no huyas de Dios, corre hacia Él. Y ese error se convertirá en una herramienta para enseñarte, para hacerte madurar, para mejorarte en la medida que corres hacia Él. Pero ese es el punto, correr hacia Él. Esta es la lección de David. Él corrió de regreso a Dios. En la victoria corrió hacia Dios. En la batalla corrió hacia Dios. Cuando la batalla ocurrió la segunda vez, Él corrió de nuevo hacia Dios. La constancia de su búsqueda hacia Dios fue la fuente de su victoria. No es la estrategia que Dios le dio. Sí. Bendiciones, mi nombre es Fabiola, soy hondureña pero vivo en Estados Unidos, en Kentucky. Muchas gracias por la palabra que nos trajo, me ha llenado el corazón. ¿Qué pasa cuando nosotros vamos donde Dios, así como David lo hizo? Porque David preguntó a Dios qué debía hacer y la respuesta de Dios fue clara. La primera vez dijo sube y la segunda vez no sube. Entonces el problema que yo tengo es que yo le pregunto a Dios, pero yo no escucho su respuesta o yo no distingo cuál es la respuesta que Él tiene para mi pregunta. Y voy a dar un ejemplo muy sencillo. Yo vivo en Kentucky, pero he estado viviendo aquí por 4 años y yo deseo de todo corazón irme a vivir a la Florida. Y parece que es algo sencillo, pero yo le quiero preguntar a Dios si es su voluntad, pero yo nunca escucho cuál es su respuesta. Esa es la primera pregunta, ¿cómo puedo distinguir la voz de Dios cuando Él me responde? La primera pregunta que hiciste es una pregunta muy común. Y en el fondo, la pregunta es, ¿cómo escucho la voz de Dios? Porque es fácil leer esta porción y decir, bueno, fue muy fácil para David. David simplemente consultó a Dios, la instrucción llegó, él la cumplió. ¿Por qué no es tan fácil para mí? A algunos de nosotros simplemente nos gustaría orar y luego nos encantaría escuchar una voz del cielo venir y decir, ve por aquí o no vayas por aquí. Y creo que es importante enfatizar que es por eso que hablamos de una relación. Porque cuanto más te acercas a Dios, más clara se vuelve su voz en tu espíritu. Dios puede hablarnos de múltiples maneras. No podemos restringir la manera en que Dios habla a su pueblo. Sí, utilicé el ejemplo de que a la gente le gustaría escuchar una voz. Algunas personas pueden oír una voz audible. Puede suceder. Algunas personas pueden recibir un mensaje de Dios en un sueño, una revelación, una visión. A veces Dios puede enviarte a alguien con un mensaje que necesitas escuchar en ese momento. Dios puede usar a alguien para transmitirlo. A veces las circunstancias de la vida son en sí mismas un mensaje para nosotros. A menudo es la voz apacible y delicada del Espíritu de Dios en nuestros corazones. Lo que te puedo decir, hermana, es claramente esto. Aunque no podemos determinar cómo nos habla Dios o la forma en que Dios elegirá respondernos cuando oremos, sí podemos cuidar el corazón a quien Dios le hablará. La oración no es solo hablar. Es una conversación de 2 vías. Se trata de hablar con Dios, escuchar a Dios, no con estos oídos, sino con el corazón. Si vuelvo a la respuesta que le di a mi hermano antes, la mejor manera de posicionarte para escuchar a Dios es que tu espíritu esté en paz. Si tu corazón está turbado, atribulado, cargado, probablemente serás insensible a lo que su espíritu te está diciendo. Por eso nos limitamos a desear que nuestros oídos escuchen una voz audible.
porque queremos evitar el proceso de aquietar nuestro espíritu. O queremos ir a un hombre de Dios y que simplemente nos dé una profecía. Debes hacer ABC. Dios puede hablar a través de sus siervos. La profecía es real. Dios puede dirigir a las personas a través de palabras proféticas, pero no deberíamos ver la profecía como una vía para eludir el proceso que Dios lleva a cabo para quitar nuestros corazones. Puedo simplemente ir a la iglesia y recibir una profecía de que debo hacer esto. Incluso si Dios te habla en profecía, debe haber una confirmación. Por eso debes aquietar tu propio corazón, tu propio espíritu. Me gustaría decirte hoy, hermana, es tan fácil como seguir esta fórmula. Haz esto y oirás la voz de Dios. Mira, los caminos de Dios son más altos que nuestros caminos. Dios siempre ve el panorama más amplio y la manera en que se comunica con nosotros como sus hijos a menudo puede resultar misterioso para estos sentidos. Pero lo que sí te puedo decir es que Dios no nos deja sin dirección. Si lo buscas con todo tu corazón, lo encontrarás. Él no nos deja sin una guianza. Si lo buscas con todo tu corazón, lo encontrarás. Enfócate en la búsqueda y la dirección llegará. Enfócate en cuidar tu corazón y muchas veces los eventos que escapan a tu control serán orquestados de manera sobrenatural, de lo alto, para llevarte a donde Él quiere que estés. Pero cuida tu corazón. Mi pregunta creo que es bastante sencilla, pero para mí a veces tiende a ser un desafío en el sentido práctico. Entonces mi pregunta es, ¿cómo dependemos de Dios de manera práctica en el día a día? ¿Y qué ejemplo puede darnos de cómo lo hace usted mismo a diario? Gracias. Todos necesitamos examinarnos a nosotros mismos. Bien, he escuchado este mensaje. ¿Cómo se aplica esto a mi vida? En mi situación, en mi familia, matrimonio, lugar de trabajo, a todo. Creo que todo se reduce a lo que priorizamos en la vida. Si priorizas tu relación con Dios, entonces estructurarás tu agenda diaria en torno al tiempo con Él. Esto no significa que debas descuidar tus otras tareas y responsabilidades. Por supuesto que no. Estoy seguro de que eres un hombre trabajador y creo, hermano, que tienes una familia, ¿verdad? Tienes la responsabilidad divina de cuidar a tu familia cuando estás en el trabajo, mientras das lo mejor de ti en tu trabajo para la gloria de Dios. No son cosas que descuides, sino que debes estructurar la gestión de tu tiempo que gire en torno al principio de tu relación con Dios primero. En otras palabras, el tiempo con Dios no es negociable. No es como si pudiera adaptar mi forma de vida para poder vivir sin invertir tiempo con Dios. Es esencial. Ahora bien, ¿cómo funciona eso para ti? Podrías decir, está bien, debido a que priorizo mi relación con Dios, necesito levantarme más temprano en la mañana y tener un tiempo de oración o tiempo para leer las Escrituras. Quizás signifique reconocer que en ciertas áreas habrá algunos sacrificios, tiempo que normalmente dedicarías al ocio o la recreación. Prefiero dar ese tiempo para las cosas de Dios. Por eso no puedo comenzar a compartir con ustedes hoy específicamente para ti. Así es como se hace. Tú me hiciste la pregunta, deberías darme un ejemplo de tu propia vida. Y por mi parte, estoy, por la gracia de Dios, en el ministerio a tiempo completo. Todo sobre mí y todo lo que me rodea son cosas que me redireccionan hacia Dios, lo cual es un privilegio increíble.
Pero no puedes compartimentar tu vida y pensar, bueno, tengo mi tiempo en el trabajo, que es solo para ganar dinero. Y luego tengo mi tiempo con la familia, que es disfrutar de la comunión con ella. Luego tengo mi tiempo para Dios. No, nuestra relación con Dios influye e impacta todo lo relacionado con ella. Entonces, cuando mi relación con Dios es mi prioridad, la forma en que abordo los asuntos matrimoniales está determinado por mis principios espirituales. Como esposo y esposa tienen un desacuerdo, un malentendido matrimonial. La evidencia de lo que priorizas en tu vida se refleja en cómo reaccionas ante ese malentendido. Entonces, si mi relación con Dios es lo más importante para mí, no puedo permitirme permanecer en un estado de desacuerdo matrimonial. Así que incluso si tengo que bajar mi orgullo, debo hacerlo para resolver ese problema, para que mi corazón pueda estar bien con Dios. Muchas veces los malentendidos matrimoniales se prolongan porque nosotros, en ese momento, estamos más preocupados por demostrarnos ante los hombres en lugar de estar bien con Dios. Entonces, si mi relación con Dios es mi prioridad, amar a Dios sobre todas las cosas, todo lo demás fluye de ese principio. Todo lo demás. Puedo hablar del tiempo con Dios, de la lectura de la Biblia, de la oración. Estas no son cosas que deberían ser solo estacionales o circunstanciales, deberían ser diarias, pero incluso eso no es, bueno, por eso hablé de una mentalidad religiosa, he leído mis 5 versículos, déjame seguir con mi vida. Ya ofrecí mi oración, ahora volvamos al asunto. No. Lo que leo en esos versículos me guía en la vida. Lo que le pido a Dios me guía en los negocios, en la familia, en el matrimonio. Me guía en cómo responder cuando doy un paso en falso, como nos pasa a todos, y en cómo manejar los errores. Así que no hay una fórmula, hermano mío. Pero aún así, ya sabes, me pediste que fuera personal. Realmente aliento a todos a tener un lugar reservado para la oración. No puedo dejar de repetirlo. En una nota personal, cuando me despierto por la mañana y antes de irme a la cama por la noche, voy a un lugar de oración. Ya sea por una hora o por un minuto, no es una cuestión de duración. Se trata de asegurarnos de que nuestro corazón esté bien con Dios. Eso no depende de estar en un lugar físico. Nuestro corazón es el cuarto de oración. Pero a veces reservar un lugar puede ser muy beneficioso, porque estás rodeado de cosas que te recuerdan a Dios. Aunque el corazón se desconecte, cuando pasas y lo ves, te recuerdas. Así que espero, hermano, que tomes un mensaje de esto. Así que déjame preguntarte, esta es una buena oportunidad. Quiero preguntarte, ¿tienes en tu casa un lugar destinado para la oración? Si me lo puedes decir. Oro en la sala de la casa. Intento ser constante al despertarme por la mañana, pero a veces es un desafío. Y la razón por la que también hice esta pregunta fue porque la Biblia dice orar sin cesar. Creo que también había un mensaje donde T.B. Joshua decía que necesitas orar en tu corazón todo el tiempo. A veces oro en mi auto, oro al despertar. A veces lo olvido, me dejo llevar por el trabajo. Entonces, por eso preguntaba, ¿cómo mantener ese compromiso? Pero creo que tu respuesta ha sido muy esclarecedora. Gracias, hermano mío. Mira, la sala de la casa es para estar, el comedor es para comer, el dormitorio es para dormir. Busca otro lugar para orar. No lo combines. Entiendo que no todos pueden tener las habitaciones disponibles. Pero lo que quiero decir es, ten un lugar reservado, no un lugar que combines. Hoy es así, mañana es de esta otra manera. No, incluso si se trata de un espacio dentro de una habitación, tenlo dedicado en caso de que necesites separarlo, aunque sea un espacio pequeño. Esto es un altar, esto es un lugar para Dios. No es que vayas ahí y ores hoy y que mañana estés descansando, viendo algo. No mezcles ambos, apártalo, aunque sea solo una pequeña parte de la habitación. Es un principio, es importante. Y la pregunta que haces acerca de cómo oramos todo el tiempo en nuestros corazones. Como dije, cuanto más nos acercamos a Dios, más le damos prioridad, más tiempo pasamos con Él, descubriremos que espontáneamente
Tu espíritu está ocupado en cosas de Dios sin que tu mente ni siquiera sea consciente de ello. Es un proceso. No sucede de la noche a la mañana, por eso tenemos que perseverar, tenemos que luchar por ello y tenemos que desconectarnos de aquellas cosas que nos contaminan. El problema que tenemos hoy en día es que fácilmente damos espacio a cosas que contaminan nuestro espíritu. Y luego nos preguntamos por qué nuestros espíritus comienzan a desconectarse. Mira, puede llegar un punto en que tu mente puede estar trabajando en resolver un problema o entablar una conversación con alguien y al mismo tiempo hay una canción resonando en tu corazón. Hay una oración en tu corazón. Puede que tu cerebro ni siquiera sea consciente de ello, pero tu espíritu está activo. Al igual que cuando duermes, este cuerpo está descansando, pero el corazón está activo, está vivo. Al principio puede ser que tu mente esté consciente y repitiendo palabras o meditando conscientemente sobre las palabras, pero llegará un momento en que simplemente será parte de ti. Tu espíritu acude inconscientemente a Dios en busca de sabiduría y guianza. Pero tenemos que tener cuidado con lo que contamina nuestro espíritu. ¿Qué estamos viendo? ¿A qué le prestamos atención? ¿Con qué alimentamos nuestro espíritu? Gracia y paz a todos. Mi nombre es Patricia y estoy hablando con ustedes desde los Estados Unidos. Y estoy en el estado de Minnesota. Gracias. Tengo dos preguntas. Una de ellas tiene que ver con la escritura que leímos hoy. Entonces, quiero preguntar, si el rey David no escuchó un mensaje claro de Dios diciéndole que avance o que no avance, había estado viviendo correctamente con Dios, ¿cambiaría él su punto de oración? Por ejemplo, si no oyó que debía ir a pelear contra los filisteos, ¿tendría que cambiar su punto de oración? ¿O simplemente asumiría, ya que estoy viviendo bien con Dios, estoy bien para seguir? El silencio no es una negación, puedo ir, enfrentarlos y ganar la batalla. Así que esa es una pregunta y luego mi segunda pregunta es, por ejemplo, estoy orando por algo y escucho de Dios, pronto tendrás esto. Quiere decir que mientras tanto, mientras espero en Él, ¿puedo seguir adelante y hacer otras cosas? ¿O Él está diciendo pronto, pero quiero que permanezcas en oración, no te muevas de ninguna manera? Entonces me preguntaba si podría ayudarme con eso. Bien, gracias, hermana. Entonces, el principio clave aquí es que David, antes de concluir un curso de acción, optó por buscar a Dios y acercarse a Dios. Ahora, si empezamos a decir, ¿qué pasaría en el escenario A? Si no escuchó de Dios o no hubo un mensaje claro, o ¿qué pasaría en el escenario B? Hay tantos escenarios diferentes de los que podríamos hablar. Por eso necesitamos sensibilidad espiritual porque las situaciones cambian. Necesitamos sabiduría para cada situación, por eso necesitamos a Dios. Así que no creo que sea particularmente beneficioso para el mensaje general si empezáramos a decir, bueno, si fuera el escenario B, donde no hizo esto, David habría hecho aquello. Porque si la respuesta no llega como esperas, entonces habrá otra manera en que Dios te hablará. Realmente creo que Dios no nos dejará sin dirección. No es una fórmula que diga, bien, si no tienes la respuesta A, entonces busquemos la B. Y si es B, significa que debes hacer esto. No, por eso hablamos de la relación con Dios. Relación con Dios. Así que no es como cuando llega la batalla. Déjame sacar rápidamente mi libro. Bien, probemos A. Si eso no funciona, entonces pasamos a B. Si la respuesta es B, entonces probamos C, como si fuera un gráfico. No, se trata del desbordamiento de la relación con Dios. Por eso hablé de que David estaba equipado antes de esa batalla. La actitud que tuvo en la batalla fue un reflejo de la relación que tenía antes de la batalla, relación con Dios. Así que debemos priorizar el cuidado de esa relación.
Bien, tal vez esto nos lleva a la segunda pregunta que tenías. Y quiero citar algo que dije en un mensaje reciente que dice que esperar en el Señor no es una justificación para la pereza o la mala gestión. Si estás buscando algo de Dios y aún no ha llegado y tienes ese impulso del Espíritu de que vendrá pronto, no significa que te sientes, simplemente te relajes y digas, bueno, cuando eso pase llegará. Tienes que aprovechar todo lo que tengas a tu alcance hoy para hacer lo correcto y trabajar duro para lograr lo que crees que Dios ha puesto en tu corazón. Entonces, en tu ejemplo particular, aunque no sabemos específicamente el área a la que se refiere, lo que yo diría muy sencillamente es esto. Satanás hará cualquier cosa para intentar impedir que actuemos con fe en el presente. La espera no debería ser un tiempo de inactividad. La espera es un tiempo activo porque esperar también es parte de la preparación. Dios nos está edificando, pero tenemos que prestar atención a la lección. Todos sabemos que si vas a la escuela pero no prestas atención, no vas a aprobar. Tienes que prestar atención a la lección. Por lo tanto, el periodo de espera puede consistir más en prestar atención a lo que Dios te está enseñando. Quizás hay un área en tu carácter que necesite ser ajustada. Quizás tengas algún mal hábito actualmente. Ese pronto llegará cuando te ocupes de ese hábito. Pero todo se trata de reconocer cuando se trata de las cosas de Dios. No podemos eludir su proceso. Y como dije, a Dios le interesa más nuestro carácter que nuestro don. Así que si Dios ve que aún no estás lista para lo que Él tiene preparado para entregarte, Él preferirá esperar hasta que estés preparada espiritualmente y tu carácter esté equipado. Así que tu enfoque debería estar en eso, en lugar de decir, bueno, si aún no está ahí, avancemos. Por eso dije que no debemos adelantarnos a Dios. La visión espera el tiempo de Dios. La ambición no espera el tiempo de Dios. La visión espera el tiempo de Dios. Por eso tenemos que asegurarnos de que en nuestro periodo de espera no estemos manejando mal las cosas. No nos quedemos de brazos cruzados. No esperemos que caiga del cielo en nuestros platos sin hacer nuestra parte. Muchas gracias, hermana. Espero que lo entiendas. Gracias. Gracias.